Proverbios capítulo 1, versículo 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aborrecieron la sabiduría, no quisieron escuchar la palabra de Dios, no quisieron tomar en cuenta lo que Dios mandaba y no prefirieron escoger el temor de Jehová, no quisieron escoger el temor de Jehová. Otra vez aparece el libre albedrío para tomar la decisión de escoger. No quisieron escoger la sabiduría, no quisieron escoger el temor de Jehová. Isaías 66, 3. Este versículo es interesante porque aquí el profeta empieza a hablar cómo Dios está enojado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel seguía teniendo una costumbre religiosa, pero no estaba viviendo en santidad. Repito, tenía una costumbre religiosa, pero no estaba viviendo en santidad. Ellos seguían ofreciendo sacrificios, seguían ofreciendo holocaustos, haciendo las ofrendas, pero ellos no vivían. El que sacrifica hoy es como si matase a un hombre. Mire, dice, el sacrificio que ustedes hacen a mí no me agrada. Es tan malo el sacrificio que ustedes hacen como si estuviesen matando a un hombre. El sacrifica ovejas como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Si era algo abominable para Dios, era el cerdo. Dice, vuestras ofrendas para mis ojos son como la sangre del cerdo. El que queme incienso como si bendijese a los ídolos. ¿Por qué era así? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó su abominación. Dios los desechó, ¿por qué? Porque Dios no lo escogió para salvación. Porque Dios lo había desechado para salvación. No, Dios los desechó porque ellos primeramente no escogieron tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 66, y también yo escogeré para ellos escarnio y daré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí dice Dios, yo voy a traer el castigo sobre ellos. No es que Dios trae el castigo sobre ellos porque Dios los escogió para perdición o porque Dios los dejó sin escoger, sino que Dios trae el castigo sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos escogieron no servir a Dios. Y esto está relacionado íntimamente con Romanos 9:29, cuando dice, a los que conoció, a estos también los predestinó. ¿Qué significa ese pasaje? Dios, conociendo quién iba a creer, a eso los predestina para salvación. Está diciendo lo mismo. ¿A qué está diciendo lo mismo? Dice, los que no me escogieron a mí, yo los he desechado. Está diciendo lo mismo. Romanos 1:28. Este es el último pasaje que leemos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada las cosas que no convienen. Dice, Dios les entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. En otras palabras, lo mismo que pasó con el faraón. Dios le endureció el corazón y no pudieron conocer verdad. ¿Pero por qué Dios le endureció el corazón? ¿Porque estaban predestinados para la perdición? No. Dice, porque ellos primeramente no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjese que tanto la salvación como la perdición tiene un mismo hilo que es la voluntad del hombre. Yo decido con mi voluntad seguir a Dios o no seguir a Dios. Ahora las consecuencias de eso las pone Dios, o la salvación o la perdición. A modo de introducción ya del tema, de esta segunda introducción, vamos a recordar algo que habíamos visto en la primera introducción. Habíamos hablado sobre la importancia de enseñar doctrina. ¿Por qué enseñamos doctrina? ¿Por qué no enseñamos cosas prácticas, cosas que se puede aplicar todos los días? ¿Saben que el mayor movimiento misionero que se produjo en el último tiempo se produjo a través del estudio de la doctrina? Cuando los hermanos de Plymouth, los tatarabuelos de los hermanos libres,
comenzaron a estudiar doctrina, se juntaron en un lugar, en una habitación, y comenzaron a estudiar doctrina. Empezaron desde Génesis en adelante a estudiar doctrina, a estudiar una doctrina pura y completa. Eso produjo un avivamiento, el estudiar doctrina, y se produjo un gran movimiento misionero, y salieron a otras culturas a predicar de Cristo. Y ese grupito de un puñadito de cristianos que se juntaron a leer la Biblia en una casa, terminaron comprando una propiedad para 3,000 miembros. Y salieron a evangelizar por toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque estudiaban doctrina. Ningún avivamiento surge a través de la leche espiritual, sino del alimento sólido. Alguien me dijo una vez: Oscar, está bien que enseñes doctrina, pero ¿por qué no das cosas prácticas para todos los días? Y yo le digo: ¿sabes que tienes que ser un buen esposo? Sí. ¿Sabes que tienes que ser fiel a tu esposa? Sí. ¿Sabes que tienes que criar a tus hijos en santidad y en temor de Dios? Sí. ¿Sabes que tienes que ser honesto en tu trabajo y en tu vida cotidiana? Sí. ¿Sabes que tienes que ayudar a los hermanos y cumplir tu ministerio? Sí. Y bueno, si ya sabes todo, ¿para qué quieres que yo te lo diga? Vamos a ver algo que no sepamos, vamos a ver doctrina. Es importantísimo estudiar doctrina. Lo segundo que hemos visto era el origen de la doctrina calvinista, que el origen de la doctrina calvinista no empieza con Calvino, sino que empieza con San Agustín. San Agustín es el primero en enseñar la doctrina de la elección. Ahora, lo curioso es que San Agustín estaba a favor del libre albedrío. San Agustín es el primero en empezar a hablar del libre albedrío. Dice: la Biblia habla del libre albedrío, y comienza a dar una serie de versículos bíblicos que ya lo hemos visto la vez pasada, así que no lo vamos a volver a dar, en donde él demuestra que existe el libre albedrío. Ahora, cuando empieza a profundizar la doctrina de la elección, deja de lado todos los versículos del libre albedrío que había dado. Pasaron los años y aparece Calvino, y Calvino toma la postura de la elección, solamente la elección, y trata de profundizar en esa postura. Ahora bien, Calvino solo se va a contradecir, que lo vamos a ver más adelante, en esa postura, porque vamos adelantando algo. Porque Calvino decía, por ejemplo, una persona es salvo, ¿por qué? Por la elección de Dios. Pero él también más adelante dice, Calvino, una persona es salva por la elección de Dios y por cumplir con los sacramentos. ¿Qué eran los sacramentos? Bautizarse, participar de las misas, la confesión ante un sacerdote. Haciendo eso, una persona se salva. O sea, ¿dónde queda entonces la elección? Si yo tengo que hacer esas cosas para salvarme, ¿dónde queda la elección? Solo se contradice. Ahora sí vamos a entrar en la segunda parte de lleno de la introducción. Los discípulos de Calvino, ya no estaba Calvino, estaban los discípulos de Calvino, quieren defender la postura calvinista. ¿De qué querían defender la postura calvinista? De los discípulos de Arminio. Arminio habían formado una doctrina con 5 puntos, los arminianistas, y los calvinistas tratan de contrarrestar esas posturas, también con 5 puntos, que se la conoce como tulip de tulipán, como la plantita, tulip. Y hacen con la palabra tulip un anagrama. ¿Qué es un anagrama? Pone la palabra tulip en forma vertical, y de la T van a extraer una palabra, de la U otra palabra, de la L otra palabra, y así sucesivamente. Ahora, la base de la doctrina calvinista, lo vamos a leer ahora así en forma superficial, después más adelante, cuando entremos en el tema, vamos a ir viendo punto por punto, y vamos a desarrollarlo punto por punto. La base de la doctrina calvinista tiene 5 puntos. El primer punto, con la T de tulip, es total corrupción o total depravación. ¿Qué significaba esto? El hombre está en pecado, pero en tal pecado, un pecado tan grave, tan grosero, no solamente que lo ha heredado, el pecado original, sino el pecado de práctica, que el hombre está literalmente muerto. Muerto. No tiene vida, está muerto. Cadavérico, muerto.
No en el sentido espiritual que nosotros entendemos y como habla la Biblia, sino en un sentido literal. El hombre está muerto y si está muerto no tiene voluntad. No tiene voluntad y como no tiene voluntad no puede elegir entre lo bueno y lo malo. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo. No puede nunca buscar a Dios porque está muerto. Y si está muerto no tiene voluntad. ¿Se entiende? Entonces, si está muerto, ¿cómo se va a salvar? Y ahí viene el segundo punto, que sería la U, pero traduciéndolo, cuando uno lo traduce ya no aparece la U. Quedaría incondicional elección. El hombre que está muerto solamente se puede salvar a través de una incondicional elección. Dios, ay, gracias hermano. A través de una incondicional elección. Dios te elige para que seas salvo sin ningún tipo de condición. Y cuando decimos sin ningún tipo de condición, me refiero, no tienes que aceptarlo a Cristo en el corazón. No tienes que orar, porque si vos oras o crees que tienes que pedirle que Dios entre el corazón, ya estás haciendo algo para recibir a Cristo en el corazón. Vos no ejerces fe, Dios ya te la ha puesto la fe, Dios te elige y te pone la fe y Él te ha elegido y vos sos salvo. Incondicional, no hay condición, elección. Dios salva a los que elige. Todos están muertos, todos merecen ir al infierno, pero Dios elige a determinadas personas para salvar. El tercer punto, la L, limitada redención. El Señor Jesucristo no murió por todos. No muere por todos, solamente muere por ¿quiénes? Por lógica vamos a sacarlo, por los elegidos. Solamente muere por los elegidos. No muere por todo el mundo, solamente por los elegidos. Por lo tanto, la redención es limitada. ¿A qué está limitada? A los elegidos. El cuarto punto es gracia irresistible. Gracia irresistible. ¿Qué significa esto? A los que Dios ha elegido, a esos sí o sí se salvan. A los que Dios ha elegido, a esos sí o sí se salvan. Porque si Dios lo ha elegido, esos se salvan. Y la quinta, perseverancia de los santos. Esto significa que puedes hacer lo que haga, una persona elegida por Dios siempre se salva, no pierde la salvación. Estamos agarrados de la garganta. Ahora bien, los calvinistas, por lo general, cuando hablan de los que creemos en el libre albedrío, dicen, la palabra libre albedrío ni siquiera está en la Biblia, ¿cómo puedes defender esa doctrina? Ahora, dígame, ¿en qué parte de la Biblia aparece la palabra tulip? ¿En qué parte de la Biblia aparece la frase total depravación o incondicional elección o limitada redención, irresistible gracia, perseverancia de los santos? O sea, si vamos por palabras que no aparecen, vamos perdiendo 6-1. Hay otras cosas, pero no quiero perderme. Voy a hacer un puntito nada más en irresistible gracia. Irresistible gracia. Dios a los que elige salva y nada más. Punto. Irresistible gracia. Vos no te puedes resistir a la gracia de Dios. Si Dios te ha elegido, vos sos salvo. Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea que si él dice, yo no fui rebelde, significa que él sí podía ser ¿qué? Rebelde. Y que otros han sido rebeldes. Porque si él no hubiese podido ser rebelde, no hubiera dicho, yo no fui rebelde. Entonces, ¿cómo hablamos de una irresistible gracia? ¿Se la puede resistir entonces no? Momento histórico en donde aparece, punto número 2, en donde aparece el calvinismo. No vamos a hablar de historia, sino solamente la situación social que se estaba viviendo en este momento. Para no hacerlo tan largo, si no vamos a terminar más. Vendría introducción, capítulo 19, y seguiríamos, te digo, con la introducción. Había dos situaciones en ese momento. La primera situación era una lucha personal. Había cristianos que querían salir de la religión católica y no podían. Personas que salían de la religión católica eran literalmente muertos por, se los consideraba que estaban blasfemando contra Dios, que eran herejes, se los mataba.
Entonces había que apoyar una doctrina fuerte, como era el calvinismo en ese momento, para poder tener un apoyo y poder salir de la religión católica. No solamente había una lucha personal, sino que había una lucha política. ¿Se acuerdan quiénes apoyaron a Cristóbal Colón para que venga a las Américas? Los reyes, sí, pero ¿cómo se le decía? Los reyes católicos. Había una lucha política entre católicos y los no católicos. Había reyes que querían liberarse del Vaticano, no querían saber nada del Vaticano, no querían tener relación con el Papa ni nada que ver. Querían liberarse. Entonces tenían que seguir una corriente cristiana para salir de ahí. Ojo, con esto no estoy diciendo que los calvinistas no sean cristianos, estoy diciendo que tomaron una posición, una decisión política para salir. Esa decisión política no era cristiana. Querían salir del catolicismo, entonces ¿qué hicieron? Apoyaron a una postura religiosa, que era el calvinismo. Tanto fue así que cuando se lleva a cabo el sínodo de Dort en Holanda, era una reunión donde se juntaban a los discípulos de Calvino y a los discípulos de Arminio para que debatan sobre cuál era la verdadera doctrina. Comienzan a debatir a la mitad del sínodo, que llevó varios meses. Se le prohíbe a los arminianos seguir defendiendo su postura y solamente los calvinistas pudieron seguir hablando. Ahora es difícil continuar, sostener una postura cuando no puede hablar uno, ¿no? El otro habla y los demás escuchamos. Cuando terminó el sínodo de Dort, los gobernantes mandaron a expulsar de Holanda a todos los arminianistas y mandaron a matar a los líderes arminianistas. Entonces, no era una decisión muy cristiana, eso era una decisión política. Es por eso que toma mucha fuerza el calvinismo en esa época. Punto 3. La imposibilidad lógica de la doctrina calvinista. Imposibilidad lógica. Lo que voy a decir ahora es algo lógico, no es algo bíblico. No se puede hacer doctrina de la lógica. Sirve a veces para entender algo, pero no se puede hacer doctrina de la lógica. Aclaro. Vamos a hacer un planteamiento lógico. Lógicamente, a través de la razón, yo digo que la doctrina calvinista no puede ser bíblica, la doctrina del libre albedrío sí. Ustedes me van a decir, ¿y cuál es la postura lógica? Que yo veo que el libre albedrío es una doctrina aprendida y el calvinismo es una doctrina enseñada. ¿Qué significa eso? Yo nunca en mi vida he leído la Biblia. Jamás había leído la Biblia. Seguimos en ese camino. No, acá. Nunca había leído la Biblia. Empiezo a concurrir a un colegio católico, donde se enseñaban oraciones, rezos, se enseñaba de las vidas de los santos, pero Biblia cero. Yo empecé a leer la Biblia cuando me convertí. Nunca antes había leído la Biblia. O sea, ¿qué preconcepto bíblico tenía? Ninguno. Cuando empiezo a leer la Biblia, entiendo de que Dios me decía que yo debo tener la voluntad de no cometer adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Me entiendo que Dios me dice a mi voluntad, que debo ejercer mi voluntad a la hora de orar, ofrendar, ser fiel a mi esposa. Entiendo que bajo mi voluntad yo tengo que cumplir mi ministerio, vivir en santidad. Eso lo he aprendido leyendo la Biblia. Pero digo que la postura calvinista es una postura enseñada, porque los que apoyan el calvinismo no lo han aprendido leyendo la Biblia, sino que han aprendido leyéndolo de un libro, escuchándolo de un mensaje, escuchándolo de un profesor en un instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes van ahora y le enseñan a través de un discipulado a cualquier persona, los que han hecho discipulados saben esto. Le hace leer un versículo bíblico a una persona que nunca en su vida ha leído un versículo. Le dice, explícamelo. Te lo va a explicar. Dios me manda que yo haga tal cosa. Siempre entendemos por lógica que la Biblia nos habla de un libre albedrío. Y los calvinistas entienden porque se le ha sido enseñado una elección. ¿Se entiende?
Mire, la idea de la predestinación no es ni de San Agustín, que es el primero que ha empezado, ni tampoco de Calvino. La idea de la predestinación es una idea pagana. Mucho antes de la venida del Señor Jesucristo se enseñaba en Grecia esta idea. Los dioses determinan tu camino. Los dioses dicen cuando nace, cuando hace esto, cuando hace aquello, cuando matas, cuando hace esto y cuando te vas a morir. Ya está todo escrito, solamente somos títeres en el teatro de la vida. Eso enseñaban los antiguos filósofos. Esa enseñanza entra en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando una persona quiere estudiar para cura, le enseñan eso. Todos los filósofos. Esa enseñanza lo aprendió San Agustín, lo aprendió Calvino, como buen sacerdotes que eran. Y se basaron en esa postura. Pasaron los años, lo que a mí me extraña es que Spurgeon en un mensaje dice lo siguiente: la predestinación es enseñado no solamente por la Biblia, sino por los filósofos. O sea que un calvinista de los 5 puntos está de acuerdo que era una enseñanza de los filósofos antiguos. Cuando a los discípulos, cuando a Pablo le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le dijo al carcelero, nada, si no sos elegido te vas al infierno. No le dijo eso, dijo, cree, ejerce fe. Cuando Pedro estaba predicando y le dijeron, señores Galileos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ustedes nada, si no son elegidos se van al infierno. No le dijo eso. Le dijo, arrepiéntanse, voluntario. Acepten el mensaje, crean en el Señor, voluntario. Voy a hacer algo que no se debe hacer. Por los otros días estaba hablando con una persona y me dice, el 95% de los versículos de la Biblia nos hablan de la elección y menos del 5% de la Biblia nos habla del libre albedrío. Yo hice algo en ese momento, salió bien, espero que hoy también salga bien. No hay que hacerlo, no lo hagan ustedes en su casa, es peligroso. Pero ¿saben qué? Supongamos que sea cierto y que solamente la Biblia ni siquiera haya un 5% de versículos bíblicos que hablen de libre albedrío. Solamente haya uno. Si hay un solo versículo en la Biblia que habla de libre albedrío, por ser uno solo hay que dejarlo de lado. ¿No? Bueno. Miren, yo voy a abrir la Biblia en cualquier parte. Vamos. Leo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Aquí está hablando de la voluntad. Ustedes deben obedecer. El fin de los cuales será eterna perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué se iban esto al infierno? Porque solo pensaban en lo terrenal, libre albedrío. Y busquen, hagan la prueba en su casa, no con otras personas, en su casa. En su casa. Por lo cual el amor de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en la afrenta, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo se gozaba él en sus debilidades? Él se gozaba, ponía su voluntad para gozarse aún en las debilidades, sabiendo de que Dios estaba de su lado. Mire, donde ustedes busquen, abran la Biblia donde quieran, señalen un versículo y van a ver que no es el 5% que habla del libre albedrío. La Biblia está llena de libre albedrío. Y vayan desde el Génesis en adelante todas las historias, todas las decisiones que tomaron, las buenas y las malas, fueron tomados con libre albedrío. La inconsistencia de las enseñanzas del calvinismo. Vuelvo a repetir, todavía no hemos entrado en el tema, estamos en introducción, que sería un pantallazo general, después vamos a entrar en lo que es más aburrido, no lo más divertido, lo más aburrido, no, lo más fuerte, que ya serían los versículos bíblicos, analizarlos, y que eso va a servir, ¿saben para qué también, hermanos? Para aprender muchas técnicas de hermenéutica a la hora de analizar un versículo. La inconsistencia, el cuarto punto, la inconsistencia de las enseñanzas de los calvinistas. Empezando por Calvino.
empezando por Calvino. Calvino decía, bueno, ya hemos visto, Calvino decía que, una parte hemos visto recién, Calvino decía que una persona era salvo porque Dios lo elegía. Y que no tenía que hacer nada, era una incondicional elección, no había que hacer nada, no había condiciones. Pero él decía después, pero aparte de la elección, uno tiene que cumplir con los sacramentos. Entonces todo lo que venía enseñando lo tira a la borda, inconsistencia en su doctrina. Calvino sigue enseñando con respecto a su doctrina, de que Dios elige y que el hombre no tiene ninguna oportunidad de hacer nada. Los que son elegidos van al cielo, los que no son elegidos van al infierno. Entonces le empezaron a hacer una serie de preguntas a Calvino. Por ejemplo, le hicieron esta pregunta, que ningún calvinista de hoy en día la responde. Ninguno, porque me he leído un montón de libros, ninguno lo responde. Hacían esta pregunta, a ver, Calvino, ¿cómo hace una persona? ¿Por qué una persona no puede salvarse, una persona del mundo no puede salvarse? Porque está muerta en su delito y pecado. Como está muerta, no tiene voluntad. No tiene voluntad, no puede elegir. Al no poder elegir, nunca va a buscar a Dios. Como nunca puede buscar a Dios, se pierde. Muy bien. ¿Y la persona elegida cómo se salva? Y porque se da cuenta de que ha pecado. Ajá, ¿y cómo se da cuenta si ha pecado? Está muerta. Bueno, pero el Espíritu Santo le habla. Pero si le está hablando a un muerto, sigue muerto. Estas son las respuestas de Calvino, no son mías. Respuesta de Calvino, usted lo busca en el instituto, en el libro de instituto. Si está muerto, ¿cómo sale? El Espíritu Santo le habla, pero ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo va a escuchar si está muerto? ¿Sabe lo que dijo Calvino? La persona elegida, aunque todavía no se haya convertido, ya tiene el Espíritu Santo. Nace con el Espíritu Santo. Y le dicen, bueno, pero escuchame una cosita, ¿la regeneración no se produce cuando tiene el Espíritu Santo? Bueno, entonces la persona nace con el Espíritu Santo y regenerada. Entonces, si nace con el Espíritu Santo y regenerada, entonces ya no tiene pecado. Inconsistencia. Spurgeon, en una de sus predicaciones, dice, todos ustedes tienen que buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? Si no, que los pecadores están muertos, no pueden buscar a Dios. No tienen voluntad, ¿cómo van a buscar a Dios? Miguel Núñez, un gran maestro. Los que escuchen los mensajes son muy buenos los mensajes que tiene. Pero a la hora de defender a través de sus mensajes prácticos, su doctrina, no la puede defender. Porque en una oportunidad Miguel Núñez estaba hablando en un debate con homosexuales. Y el homosexual le dice, nosotros no hemos elegido nacer así, nosotros hemos nacido así, Dios nos ha hecho así. Y Miguel Núñez, calvinista, pleno, dice, no. Nadie nace homosexual. Los homosexuales eligieron ser homosexuales. Ah, ¿cómo que eligieron? Entonces hay libre albedrío. En un mensaje, primero, cuando habla sobre, Miguel Núñez habla sobre Hebreos capítulo 9, versículo 29, dice él. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho recién, lo que decía el versículo? El versículo decía, a los que predestinó, a esto también, a los que conoció, a los que antes conoció, a esto también predestinó. Y nosotros creemos que esto significa que Dios, conociendo quién eran los que iban a creer, a eso Dios los predestina para salvación. Miguel Núñez dice, no, eso es irrisorio. ¿Cómo Dios va a depender sus obras en nuestras decisiones? Dios es soberano, Él actúa más allá de lo que nosotros hagamos. Dios no hace la cosa teniendo en cuenta nuestro obrar. Él hace las cosas en su soberanía. Dios elige para salvación. ¿Se entiende? Él decía, nunca puede ser que Dios vaya a ver primero quién iba a creer en Él para elegirlo. No, porque eso sería disminuir la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. Dios elige en forma soberana a quienes son salvos. Cambiando de tema y hablando allá de otro tema, en un mensaje que se llama Lo que Dios inició lo terminará, él dice, Dios conoce todas tus obras, las malas, las buenas, tus pecados, tus caídas,
Y Dios va a preparar todas las cosas para que te vayan prosperando en tu camino. ¿Va? Ahora sí va a tomar en cuenta el obrar, antes no. ¿Se dan cuenta? Cuando tiene que ponerlo en práctica, se vuelve inconsistente el mensaje. En otro mensaje que se llama examinaos para ver si estáis en la fe. Él dice, todos los hermanos se tienen que examinar para ver si son salvos o no son salvos. Y si no son salvos, tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Ahora, si no son salvos y están muertos, ¿cómo se van a examinar y se van a dar cuenta que no son salvos? ¿Y cómo van a buscar a Dios y se van a volver a Dios? ¿Y cómo se van a arrepentir si están muertos? O sea, solo se contradice en su postura. ¿Aquí el preferido de alguno? Paul Washer. Paul Washer dice, no hay que orarle a Dios. No hay que orarle a Dios. Yo nunca mandaría a mis hijos a la escuela dominical para que una maestra de escuela dominical le diga, tiene que recibir a Cristo en el corazón, le hagan hacer una oración de salvación y después le hagan creer que ya es salvo. Ojo, nosotros también pensamos lo mismo, ¿no? Que hay que ser sincero en la oración, que haga la oración no te va a salvar, hay que ser sincero. Pero él decía, hacerle creer que con una oración se va a salvar, no. Eso es ridículo. Y él, si bien no lo dice en forma explícita, sí lo deja entender, que él lo ve como un proceso, donde uno se tiene que arrepentir, ponerse mal, después empieza el periodo de la regeneración y todo lo demás. Ahora bien, este Paul Washer dice, no hay que orarle a Dios porque los escogidos solos Dios va a poner el pesar en su corazón y todo lo demás. Él cuenta cómo su mujer se ha convertido y su mujer también cuenta cómo se ha convertido. Usted en YouTube, se llama Charo Washer, igual que la charita de aquí, pero Washer. Ella dice que se había criado en un colegio cristiano y le habían hecho hacer la oración de chiquita, pero ella lo ha hecho por hacerlo. Y que ella sabía que no era salva. Nosotros también estamos de acuerdo que una persona así no es salva, ¿verdad? Y cuando entró a la adolescencia, sintió el llamado de Dios a las misiones. ¿Desde cuándo Dios llama a las misiones a un inconverso? Y empecé a orar por Paul, el marido, para que nos casemos. Y Dios nos reveló que nos debíamos casar. Dios te ha revelado a Paul Washer le reveló que se debía casar con el inconverso. Dice, y recibimos el llamado de Dios a la misión y salimos a las misiones. Recibió el llamado de Dios a las misiones una inconversa. Y pudimos llevar a muchos inconversos a los pies de Cristo. Una inconversa predicando. Y termina diciendo lo mejor de todo. Pero yo sabía que no era creyente, que todavía no estaba convertido. Entonces un día le dije a Paul, yo me siento mal por esto. Y él me dijo, bueno, entra a la pieza y ponete en cuenta con Dios. Y yo fui a la pieza y estuve toda la noche llorando, confesando mis pecados, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que entre en mi corazón. Y cuando me levanté a la mañana le dije, Paul, ahora soy salva. Todo lo que había dicho que no había que hacer, lo ha hecho. Pérez Milos. Ojalá yo tuviese el conocimiento que él tiene en la cutícula de la uña chiquitita del dedo de la mano. Pero ha habido dos cosas que a mí me han desilusionado mucho. La primera es escuchar un mensaje que estaba dirigido a una iglesia calvinista y era un calvinista acérrimo. Y escuchar un mensaje que estaba en una iglesia que creía en el libre albedrío y cambió su postura. Y esa postura más liviana, más light, es la que la pasan en BBN, en la radio BBN. Yo cuando la escuchaba en BBN decía, ¿qué se me ha convertido en un libre albedrista? No sé cómo te dirá. Una persona cree en el libre albedrío porque había cambiado el mensaje. Y un día estaba escuchando un mensaje de más de una hora en donde él decía que los escogidos solamente son salvos. Y estuvo más de una hora hablando de ese mensaje. Y cuando terminó con una frase que yo no podía creer tanto así, que le dije aquí a Ale, que está aquí en esta noche, escuchá y vos decime si es lo mismo que yo entiendo. Terminó con esta frase, no todos los escogidos son salvos, porque hay algunos escogidos que pueden ser rebeldes a la visión celestial y da el pasaje de Pablo, y no todos los no escogidos se pierden. Entonces estamos en la misma.
quedamos en la misma, entonces todo depende del libre albedrío. Fíjense cómo se vuelve inconsistente el mensaje calvinista. Vamos a terminar aquí porque el tiempo ha llegado hasta donde tenía que llegar, ya no hay más tiempo de nada. La semana que viene vamos a comenzar ya con los puntos del calvinismo, vamos a entrar ya en materia bíblica, pero ya tenemos más o menos un pantallazo general de lo que piensa el calvinismo, de lo que es el calvinismo, lo que es el libre albedrío, la inconsistencia del pensamiento calvinista. Agarren cualquier libro calvinista y van a ver que está lleno de cosas que hablan del libre albedrío. Cuando empiezan a decir, ustedes tienen que, sonamos, ya está diciendo, tienen que tomar la decisión vos de hacer tal cosa, está lleno de libre albedrío. El gran problema que nosotros tenemos es que todos nuestros libros, vienen de calvinistas. Los libros que nosotros utilizamos, la gran mayoría, vienen de calvinistas. Y como todo buen calvinista, que siguen al Calvino en los 5 puntos, niegan inclusive hasta la segunda venida, hasta el arrebatamiento, hasta ese punto. Entonces tengamos cuidado cuando leamos libros, tengamos cuidado, cuando un libro no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, dudemos. Cuando un libro no dice lo que nosotros pensamos que hemos entendido en la Biblia, dudemos, porque pueden ser grandes escritores, pero aún los más grandes escritores fallan. Todos podemos fallar. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en esta noche hemos podido abrir tu palabra y hemos podido entregar este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para poder entender tu palabra, porque no queremos, Señor, ni aprender ni enseñar lo que tú nos dices. Queremos aprender y enseñar y queremos conocer más tu palabra, tus mensajes, tus enseñanzas, porque sabemos que de esa forma te vamos a conocer más a ti. Señor, nos sometemos delante de ti, te pedimos tu dirección, tu guía, te pedimos, Señor, que tú nos ilumines en nuestro camino para saber qué decisiones tomar, que nos ayudes y nos fortalezca para vivir vida de santidad, y que nos ayude, Señor, a honrarte con cada cosa que hagamos. Nos ponemos en tus manos, despídenos a nuestros hogares, guíanos, protégenos, y en el día de mañana, al iniciar las actividades cotidianas, nuestros trabajos, nuestros estudios, que tú estés allí, iluminándonos, guiándonos, protegiéndonos y prosperándonos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias, Oscar, gracias por estar aquí.